Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Orquídea fantasma. Esta orquídea está casi extinta en la Tierra. Muy pocas personas la han visto y aún menos han olido su fragancia. A diferencia de las orquídeas chispre comunes, posee colores brillantes y formas extrañas. Cuando sus pétalos se extienden, parece una rana de nieve saltarina. Hace décadas, el precio de mercado de una orquídea fantasma viva superaba, como crees, los 100 millones. Hoy es aún más invaluable, es demasiado rara y preciosa. Es realmente difícil de encontrar. La fría fragancia de la orquídea flotaba y se difundía en el aire. Las pupilas claras de Wang Jong se contrajeron ligeramente por el nerviosismo y la emoción. La indescriptible satisfacción le ardía en la cabeza. El rey sin corona del país P estaba tan feliz que quería perdonar al mundo. Bueno, Shen Wenlang no tiene que devolver los 7.000 millones que le debe a X Holding. Ah, por cierto, todos los ingresos de la tecnología de liberación sostenida del inhibidor en este año fiscal deberían donarse. Son solo unos 40.000 millones. Considérelo una obra de caridad. Gracias a Dios, tiene una razón legítima para finalmente poseer y marcar a su amado Alfa. Señor Shen, ya no puede escapar. Finalmente está en mi palma, ahora es mío. Siempre lo trataré bien. Benny C, mi omega exclusivo. Hotel X, habitación 9901, tembloroso, somnoliento, fiebre alta. La concentración de feromonas en el aire es demasiado alta. Casi devora la habitación. Shen Shunyu está inconsciente, su mente no está muy clara. Se hunde de espaldas en la suave cama, todo su cuerpo está hirviendo, como si estuviera en llamas. Los abrazos y los besos son escaldantes. No puede pensar, solo sabe que la persona frente a él es agua dulce de manantial, que puede apagar el fuego. La fiebre alta de Shen Shunyu entumece las yemas de los dedos de Wang Jong. Ha estado babeando durante demasiado tiempo, y en el momento en que realmente agarra, su corazón se llena de gran satisfacción. Hinchado y doloroso, hundió la cabeza y besó con cariño, persuadiendo al alfa inconsciente a sacrificarse. Había amor puro y deseo voraz en sus ojos húmedos. Shen Shunyu abrió los brazos, su voz era ronca y caótica, y no supo qué decir. En la penumbra, son inescrupulosos. Wang Jong bajó la cabeza y besó con ansiedad al único alfa en el mundo capaz de satisfacer su deseo. El intenso aroma a feromonas con sabor a orquídea provocó la rendición del superior y la embriaguez del racional. Bueno, como dominante nato, Shen Shunyu nunca se había sentido tan impotente. Aceptó el beso feroz medio voluntario y medio forzadamente. Respiraba con dificultad y la saliva que no pudo tragar a tiempo le corría por las comisuras de los labios y le humedecía el cuello. Pero esta sed no se sacia con besos, deseo más. La figura de arriba presionó con fuerza. El joven de espaldas a la luz tenía una mandíbula especialmente definida y definida. Le susurró: ¿Quieres que te abrace? Shen Shunyu humedeció los ojos, abrió la boca para respirar aturdido y respondió al azar. Sí, las feromonas con sabor a ron lo envolvieron, tan fuertes que podrían ahogar a Enigma, quien quería tragárselo entero. Esta era la alegría que había estado esperando en esta vida, pero el beso esperado se retrasó. El dolor sordo en la nuca lo hizo vulnerable y dependiente. No pudo evitar aferrarse a los hombros entre sus brazos y sollozar roncamente, pero el amo que sometía al superior no se conmovió en absoluto. El aliento de Wang Jong era ardiente, pero su mirada era tranquila y casi cruel. Sujetó la barbilla húmeda de Shen Shunyu y le pidió que levantara la cara y lo mirara a los ojos. Mírame, piensa con claridad antes de responder. ¿Quién soy? ¿Estás seguro de lo que quieres?
Shen Shunyu estaba atónito, su hermoso rostro enrojecido, y lo miró con ojos llorosos. ¿Eres Huan Yong? Sí, soy yo. Huan Yong lo miró fijamente y acarició suavemente con el pulgar los labios rojos del alfa, preguntándole, «Señor Shen, ¿le gustó?» «¿Es usted molesto?» La voz de Shen Shunyu sonaba ligeramente ronca. Impaciente por esperar, extendió los brazos para apretar contra sí a la molesta reina flor que tenía delante. «Odio a los mentirosos y lunáticos, pero me gustas mucho». Huan Yong dame. Enigma se inclinó y lo besó con fuerza en los labios.